Hola, esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Bueno, aquí nos vamos a enfocar más en leer la Biblia en este lado, en esta fase. Esta es una nueva fase que estamos iniciando esta semana, este mes, enero 2026, así que no lo sé, vamos a ver cómo lo va organizando Dios, pero esta es una nueva fase en donde nos sumergimos en la palabra, donde leemos el capítulo completo de la Biblia, no como en la primera fase, que es un podcast que sigue existiendo, ojo, que son versículos y cómo lo aplicamos en nuestro día a día. Aquí es más entender la palabra de Dios a su profundidad, nos podemos extender, nos vamos a relajar y sobre todo vamos a tener nuestra Biblia a la mano. Eso les quiero presumir mi Biblia, miren qué cute, es de Hosanna Revival. Hoy no vamos a leer un capítulo, sino que vamos a entender el Evangelio. Vamos a hablar un poco sobre esto, porque si les ha pasado como a mí, yo cuando antes ni siquiera había tocado una Biblia realmente, solo era aquí, por allá, por acá, un relajo, y me enteré que los 4 evangelios son prácticamente lo mismo. Así me lo vendieron. Les voy a decir cómo me lo vendieron. Son lo mismo, las mismas historias. Porque sí, está como en Mateo y luego me iba a Lucas y dije, pero esto ya lo leí. Y ellos como, cuando pregunté, sí, las historias se repiten. Y yo, qué aburrido. ¿Por qué voy a leer 4 veces la misma historia? Qué red flag, díganme si no, qué red flag. Era pura ignorancia. Y entonces hoy vamos a hablar de por qué vemos que algunas historias, porque ojo, no son iguales los 4. Y nos revelan cada uno un carácter diferente de Jesús. Por eso es tan importante. Y hay unos evangelios que tienen un detalle más que el otro, pero todo eso lo construye y se fortalecen. Ok, entonces vamos a estar en eso. Vamos a ahondar un poco en los 4 evangelios, en sus enfoques, en cuál es el propósito, porque ojo, la audiencia para quienes fueron escritos es muy importante. Eso cambia bastante de por qué eligieron este enfoque de Jesús para esta audiencia y para acá. Por ejemplo, tenemos a los gentiles, tenemos a los judíos, tenemos a los romanos también, a los cristianos romanos, a los cristianos gentiles, a los cristianos judíos, todo esto, ¿en qué queda? Wow. Así que, momento, hoy, más allá de tener la Biblia a la mano, un cuaderno sería súper post-it y luego pegarlo, no lo sé, ahí tu creatividad, pero para tener como este chivito. Y vamos a iniciar con Mateo, que es el primer evangelio que vemos en la Biblia, y Mateo refleja el Immanuel, que lo vemos, Emmanuel en español, en Emmanuel, que lo vemos que esto es una profecía de Isaías. En Isaías dice que Jesús se iba a llamar Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Así es como presenta Mateo a Jesús, como el Dios que está con nosotros, con la humanidad, aquí con nosotros. Qué bonito. Él también presenta a Jesús como este rey mesiánico, es la persona que está, es el Mesías que han estado esperando. Recordemos que los judíos estaban así todo este tiempo, porque ya venían conociendo el Antiguo Testamento y que iba a venir un Mesías, ¿y quién es? Y ahorita lo tienen enfrente. Entonces, aquí Mateo dice, Jesús es el Mesías. También muestra las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un montón de profecías de la primera y segunda venida de Jesús. También en el Nuevo Testamento, ojo, hay profecías de la segunda venida de Jesús, pero en el Antiguo Testamento ahorita estamos enfocados en la primera y es eso. Ok, que cómo se cumplieron estas profecías. Ejemplo, lo que acabamos de hablar de Isaías, de cómo se iba a llamar Jesús, pues Dios está con nosotros. Eso es Jesús, lo que vino a hacer. Segundo, Él es el rey que esperaban. Pero los judíos esperaban un rey terrenal, porque sus ojos están enfocados en lo terrenal, no en lo espiritual. Eso también nos demuestra qué tan conectados estamos con Dios. Nos enfocamos en que Él va a hacer las cosas como nosotros acuerdan nuestras expectativas, o nosotros nos sometemos a su misión, a su visión y a sus caminos que son más altos y más grandes. Ellos no están así.
pues parte de ellos. Entonces ellos miraban un rey como el rey David, un rey así humano, pero Jesús es el rey de reyes y él reina a la diestra del Padre en los cielos. Y él es la autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Entonces así es como nos presenta a Jesús. También él es el Mesías que esperaban, refleja los 5 libros de Moisés, que son los primeros 5 de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Refleja estos 5 libros. Y aquí también en Mateo tenemos el Sermón de la Montaña, la misión de los 12, las parábolas del rey y también comunidad y servicio. Se enfoca mucho en eso, en el tema de cómo vivir en comunidad y cómo servir, porque recordemos que todos los dones que Dios nos provee por medio del Espíritu Santo no son para nuestros fines, no son para nuestro provecho, tanto, no sé, de trabajar en ello y sacarle provecho monetario o provecho de estatus o lo que sea, sino es para servirlos, ponerlo en la comunidad y servicio. Y también el discurso del olivo, donde Jesús les da una gran lección de los bienaventurados. Cada vez que escuchamos, no sé, es como bastante común: bienaventurado el que hace esto, bienaventurado los que escuchan. Y todo esto pues lo encontramos en Mateo. Y Mateo representa a Jesús como un león, porque es el rey. Así como es el rey de la selva, Jesús es el rey de todo. Lucas nos presenta a Jesús como hombre salvador, pero hombre estilo, me refiero a humano, ¿ok? Humano y como el salvador. Y el público al quien le habla es griego. No sé si lo mencioné, pero Mateo, el principal público son los judíos. Bueno, entonces enfatiza en que Él es el Hijo del Hombre, enfatiza en la humanidad de Jesús, también en su compasión. Luego también les dice que no solo vino para los judíos, nos dice de que Jesús vino para todo, que quitó las ramas que no respondieron y puso nuevas, y esos son los gentiles. Incluye historias que se enfocan en oración, en el Espíritu Santo y en el gozo de Jesús. Y el gozo de Jesús es nuestra fortaleza. Seguimos, hay más de 30 parábolas. Es el evangelio con más parábolas. Entonces vemos mucho. Y ojo, las parábolas puede ser que cuando las leemos puede sonar un poco ajeno o que no hace sentido, porque para nosotros no hace tanto sentido, no es un sentido tan fácil, pero Jesús le estaba hablando a las personas de hace 2500 años. Y esas personas, no 2500, pero Jesús le hablaba a las personas de hace 2000 años. Y esas personas eran granjeros, agricultores y todo esto. Entonces hablaba a su nivel, a su idioma, a sus experiencias de vida. Y así nos sigue hablando. Por eso es importante siempre invitar al Espíritu Santo cuando leemos la palabra, porque Él es quien nos revela los misterios de Dios. Y bueno, entonces ya nos va diciendo, y también investigar un poco, como, ¿y qué era un denario? Era la moneda de antes. O cosas así, o dónde vivían los judíos, dónde vivían los gentiles. Y todo esto porque nos da un mejor contexto de la palabra y del mensaje. Entonces, hay bastantes parábolas. Se enfocan que todos tenemos un lugar en la mesa de Jesús. Y qué hermoso es esto. En la mesa de Jesús es así, miles y miles de lugares. Y Él está preparando nuestro lugar en los cielos. Él está preparando. Él no solo es nuestro reconciliador, sino también es nuestro intercesor. Él está intercediendo ahorita al Padre por nosotros. Qué hermoso. Nos vamos ahora con Marcos. Y él era como un estudiante, se podría decir, de Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús. Y esto es como un formato de entrevista. Él recolecta bastante información a través de Pedro. Y otra cosa importante que se me olvidó mencionar en Lucas es de que él era un erudito. Él era médico, él era escritor, era así, y creo que hasta era historiador, si no estoy mal, eso lo pueden buscar. Pero era una máquina de humano, y lo siento
Él hizo bastantes entrevistas, él entrevistó a los testigos oculares de Jesús, a varias personas. Entonces, más allá también de tener, sí, claro, la iluminación del Espíritu Santo, se movió y Dios lo equipó y lo llenó de estos dones, y también le puso las personas que necesitaba para poder escribir todo esto. Y entonces se me hace bastante periodístico. Ojo, soy periodista, entonces lo vi bastante con esos lentes de periodismo, y se siente un montón, más que todo al inicio. Cuando lo empecé a leer dije como, sí, puedo ver cómo él fue a entrevistar a todos. Bueno, entonces Marcos es similar, pero solo con Pedro. Y Marcos nos presenta a Jesús como el buey, como un siervo, que Él es un siervo que sufre, que vino a sufrir. ¿Por qué? Por amor hacia nosotros. Él vino a recibir la peor muerte de todos los tiempos, durísimo. Él, cuando terminó de la golpiza y todo, ya ni se reconocía. Él, cuando está en la cruz, ya ni se reconocía físicamente. El público objetivo de Marcos eran los cristianos romanos, y nos refleja, nos subraya que Jesús vino a servir a los demás. Y eso es lo mismo que nosotros estamos llamados a hacer. No estamos llamados a vivir una vida egoísta, sino a vivir por los demás. También a morir a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros anhelos para los demás. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Nosotros somos sus siervos. Él pagó un precio carísimo, que era su vida, por nosotros, y nosotros ahora somos sus esclavos. Ahora nosotros le servimos a Él, y es con ese gozo y ese amor, porque estamos llamados a así reflejar su luz. Su luz viene con compasión, su luz también viene con ese espíritu de servicio, dar ese servicio a los demás, aunque sea incómodo, aunque puede ser que ni siquiera querramos, pero estamos llamados a hacerlo. Tenemos que ser obedientes, responder a ese llamado. Y el buey significa este sacrificio, esta humildad y servicio. También nos demuestra que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios, y Él es toda la autoridad. Él es la autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Y el último, que es Juan, el amado de Jesús, como él se dice. Él representa a Jesús como un águila, porque él se enfoca en reflejar la divinidad de Jesús, y también su rol en la Trinidad, el rol de Jesús en la Trinidad. Y Juan es el único libro en donde vemos los 7 yo soy de Jesús. Ojo, 7, dato curioso, en la Biblia representa perfección, algo completo. Y Jesús dice 7 veces quién es Él. Él es el pan, Él es la puerta, Él es la luz, Él es el camino, Él es la vid, Él es la verdad y la vida eterna. Creo que sí son 7. Pueden, igual, siempre, todo. ¿Qué es? Otra lección, aparte de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada vez que escuchamos a alguien hablar sobre la palabra? Cada vez que leemos algo sobre la palabra en cualquier lugar que no sea la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjame hacer fact-checking. Todo lo que escuchamos, absolutamente todo, no importa de la boca de quién venga, tenemos que contrastarlo con la verdad, porque aquí está la verdad. Aquí es el único lugar en donde vamos a saber, sí, es cierto, lo que dijo esa persona, lo que dijo Isa, es cierto, está anclado a la palabra. O puede ser que se quedó a medias, porque aunque nosotros ministremos, hablemos la verdad, también está ese factor humano, ese factor de imperfección, ese factor de, se me olvidó, no entendí, no investigué bien, algo. Siempre está ese factor. Y algo que hace tanto énfasis el Nuevo Testamento es, ojo, cuidado con los, ¿cómo se llaman estos? Con los predicadores tóxicos, que te pintan que te están hablando de la verdad, pero en realidad la están cambiando, le están dando su toque, y eso ya no es la palabra. Ojo con eso. Entre tanto, y hacemos, Juan, que están los 7 yo soy de Jesús. ¿Quieres saber quién es Jesús? Lee Juan. Ahí claro y directo te dice 7 características de él. ¿Quién es él? Entonces, esta águila que estamos hablando antes, de que representa la divinidad de Jesús, porque es algo celestial, algo así majestuoso. ¿Se imaginan a un águila? Nos presenta a Jesús como eterno, y que Él es tanto
para los gentiles como para los judíos, porque ahí están en ese conflicto de, no, Jesús solo vino para nosotros, no, Jesús vino. Y aquí Juan les recuerda, tranquilos, Jesús vino para todos, para todo el mundo vino. Y el 90% de lo que leemos en Juan es como material único, no está en otros evangelios. Tal vez podemos verlo de que es el evangelio que menos repite otras historias de los demás evangelios, porque tenemos los 7 yo soy, tenemos también la mujer en el pozo, la samaritana, me encanta esa historia. Y es más que todo un discurso y no hay tantas parábolas. Entonces, si no te sientes tan preparado ahorita para entrarle a las parábolas, Juan es un buen lugar para iniciar. Y eso sí, tiene un enfoque más teológico y hace mucho énfasis en creer en Jesús. Y siento que algo que nos refleja esto en Juan es porque uno de los 7 yo soy es que Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino y nadie puede conocer al Padre si no es por medio de mí. Entonces, al menos que reconozcamos quién es Jesús, digamos, Señor, te doy mi vida, te recibo, te acepto en mi corazón. No podemos tener esa comunión con Dios, porque Jesús ya nos vino a reconciliar, pero tenemos que aceptar, tenemos que tomar como nuestra esa reconciliación que Él ya hizo. Él nos reconcilió con el Padre mediante su muerte. Nosotros estamos separados. Lo que vino a hacer el pecado fue separarnos de nuestro Creador, y Jesús nos vino a unir, porque Él es un Dios relacional, quiere tener una relación íntima con nosotros. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, obedeciendo, recibiendo, creyendo, pero con ninguna de nuestras acciones nos va a salvar. Eso no es la salvación. Nuestra salvación es solo en Cristo, es reconocerlo como el Cristo, nuestro Salvador. Ya. Lo demás es un proceso de santidad, de obediencia, de reflejar a Jesús por medio de nuestros pensamientos, obras y palabras. Y recordamos que al final de todo lo que le importa a Dios es nuestro corazón. ¿En qué estado está nuestro corazón? Él no quiere un corazón endurecido, Él lo quiere aguadito, moldeable, porque Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y pues nada, esto fue un poco de los 4 evangelios, y recordemos que solo hay una verdad, una historia y un salvador. Hecha de muchas historias, si lo queremos ver así como una muñeca rusa, una dentro de la otra, pero todos forman una misma muñeca. Entonces, aunque veamos muchas historias en la Biblia, todos al final de cabo solo se resume a una, y es a Jesús. Todas las historias señalan a Jesús, señalan su carácter, señalan que iba a venir y que va a regresar.